Hola, soy el Dr. Javier. Me especializo en salud para personas mayores. Les cuento algo poco conocido. La sensación de agotamiento, la pérdida de vitalidad y las noches de insomnio. Después de los 60 años suelen deberse a una deficiencia silenciosa, no simplemente a la edad. Hace años en España se llevó a cabo un estudio sobre el insomnio que ya advertía la magnitud del problema. Entre 1998 y 1999, se observó que un 6,4% de la población adulta cumplía con los criterios de insomnio crónico. No hablo de una noche de mal descanso, sino de una dificultad persistente para dormir con consecuencias durante el día, al menos 3 veces por semana, mantenida por más de 3 meses, y sin que existiera una explicación alternativa, como un ambiente inadecuado, horarios imposibles o enfermedades concomitantes. Aquellos datos parecían alarmantes, pero lo que hemos descubierto en las últimas décadas resulta todavía más inquietante. Un grupo de trabajo especializado en insomnio de la Sociedad Española de Sueño, con el apoyo de Exceltis, repitió esta investigación 20 años después. Los resultados obtenidos entre 2018 y 2019 revelan que la cifra no solo se mantuvo, sino que se duplicó con creces hoy alrededor del 14% de la población adulta, unos 5,4 millones de personas, padece insomnio crónico. El muestreo incluyó más de 2.000 entrevistas telefónicas representativas de la población adulta en términos de edad, sexo, comunidades autónomas y tamaño de localidad, excluyendo únicamente a quienes trabajaban en turnos nocturnos. Este incremento confirmado, y pronto publicado en la revista Sleep Epidemiology, no es un simple dato estadístico, es la fotografía de un país entero que cada noche pierde su capacidad de recuperarse. Muchos aceptan resignados que este deterioro nocturno es inevitable, como si el paso de los años viniera acompañado inexorablemente de noches desveladas, cansancio acumulado y deseo disminuido. Sin embargo, esa interpretación es incompleta. El organismo necesita herramientas concretas para regenerarse mientras dormimos. Y cuando esas piezas faltan, el motor se apaga. Aunque intentemos forzarlo con dietas, ejercicios o rutinas saludables. Entre esas piezas, hay una que considero esencial y que la mayoría de los hombres ignora: el magnesio. Lo llamo la llave de la recuperación nocturna, porque sin él, el sueño pierde profundidad. La energía no se restaura y la vitalidad se diluye con rapidez. La diferencia entre aceptar la decadencia como un destino o recuperar la fuerza perdida empieza muchas veces en la manera en que nuestro cuerpo recibe este mineral cada noche. ¿Alguna vez te has levantado por la mañana con la sensación de que la noche no te dio nada? Te acuestas a una hora razonable, crees que dormiste suficiente, pero al abrir los ojos tu cuerpo está pesado, tu mente nublada y tu energía desaparecida. Este es uno de los relatos más comunes que escucho y que de hecho me recuerda a un hombre que un día me dijo con voz temblorosa: «Doctor, siento que envejecí 20 años en una sola noche». Y aunque parecía una exageración, su expresión reflejaba exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de él. Porque el sueño, aunque muchos lo entiendan como un simple descanso, en realidad es el motor que impulsa toda la maquinaria de nuestra salud masculina. Durante la noche, mientras pensamos que estamos desconectados del mundo, nuestro cuerpo está en su máxima actividad de reparación. Es en esas horas cuando la testosterona alcanza su punto más alto, cuando los vasos sanguíneos del pene se expanden
y se reparan preparándose para esas erecciones matutinas firmes que durante años fueron una señal silenciosa de vitalidad. Es en la oscuridad de la noche cuando la próstata logra desinflamarse, cuando las mitocondrias en cada célula se recargan como baterías invisibles listas para sostenernos al día siguiente. Sin este proceso, es como tener un motor que nunca recibe mantenimiento. Tarde o temprano, se apaga en mitad del camino. Recuerdo perfectamente cómo aquel hombre me describió la frustración de despertarse igual o más cansado que al acostarse. Me decía: no entiendo, hago lo correcto, me acuesto temprano. No bebo café de noche, pero aún así, siento que mi cuerpo me traiciona. Lo que él no sabía era que no era el sueño en cantidad lo que le faltaba, sino el sueño en calidad. Dormía muchas horas, sí, pero nunca alcanzaba las fases profundas y restauradoras en las que el organismo masculino realmente se reconstruye. Era como si todas las noches estuviera pagando una deuda y cada mañana se levantara con más intereses acumulados. Lo que sucede en esos casos es que el motor interno ese, que debería recargarnos, empieza a fallar. En lugar de producir testosterona, los niveles caen. En vez de regenerar tejidos, los músculos siguen tensos. La circulación que debería mejorar se estanca. Y la mente que tendría que despertar fresca y despejada se queda atrapada en un estado de confusión y agotamiento. El resultado es devastador. Hombres que a los 60 sienten que tienen 80, arrastrando el cuerpo por el día sin ganas, sin vigor, sin la chispa que alguna vez les definió. No es casualidad que los primeros signos de esta falta de recuperación aparezcan en la noche. Cuando el descanso no es profundo, la energía del día siguiente se consume en pocas horas. Algunos me cuentan que al llegar la tarde ya no tienen fuerza ni para conversar. Otros me confiesan que evitan la intimidad porque sienten que no pueden responder como antes. Y lo más doloroso es ver cómo muchos interpretan todo esto como lo normal de la edad. Creen que simplemente les tocó hacerse viejos, cuando en realidad lo que ocurre es que su motor nocturno está apagado. La diferencia entre un hombre de 60, que se siente de 40, y otro de la misma edad, que se siente de 80, no está en los años, sino en la calidad de su recuperación durante el sueño. Cuando este motor funciona bien, uno se levanta con energía renovada, con claridad mental, con el deseo natural de moverse, trabajar y disfrutar de la vida. Pero cuando falla, lo único que queda es la fatiga acumulada, la sensación de arrastrar el ayer hacia hoy y de llevar el hoy como un peso que se proyecta hacia el mañana. Uno de los recuerdos más vívidos que tengo es el de un paciente que después de varias noches de mal dormir, llegó a decirme: es como si todas las mañanas mi cuerpo me recordara que me estoy apagando. Su frase me golpeó fuerte, porque reflejaba lo que tantos hombres sienten en silencio, esa lucha invisible que libra el organismo cuando no puede recuperarse. Y es cierto, cuando el sueño profundo se rompe, la vida misma parece detenerse poco a poco. Pero también es cierto que al restaurar ese motor, el cambio puede ser radical. He visto cómo hombres que se arrastraban por la mañana, tras lograr noches de verdadero descanso, vuelven a levantarse ligeros, con una energía que ni ellos mismos esperaban. La piel les cambia los ojos, recuperan brillo, y lo más sorprendente es que su deseo por la vida regresa. No es magia ni casualidad, es la consecuencia natural de un cuerpo que vuelve a funcionar de la forma en que fue diseñado.
Así que cuando alguien me dice que el sueño es simplemente dormir, sonrío con cierta tristeza, porque sé que detrás de esa frase hay un desconocimiento profundo. El sueño es mucho más. Es la fábrica silenciosa donde se reconstruye cada parte de nuestro ser masculino. Sin él, no hay testosterona suficiente, no hay músculos fuertes, no hay corazón estable, no hay deseo íntimo. Con él, todo cambia. Y ahí está la gran verdad. No son los años los que hacen que un hombre se sienta viejo en la noche, es la pérdida de su capacidad de recuperarse. Esa capacidad es el motor que marca la diferencia entre la vitalidad y la decadencia. Y cada vez que un hombre me dice que siente que envejece 20 años en una noche, sé que lo que está experimentando es el apagón de ese motor. La buena noticia es que no está condenado a quedarse así, porque aunque parezca invisible, ese motor puede volver a encenderse. Hay una verdad silenciosa que muchos hombres desconocen. El motor del que hablábamos, ese, que debería recargarse durante la noche, necesita combustible. Y no hablo de un alimento cualquiera, ni de una vitamina genérica de esas que vemos en los estantes de cualquier farmacia. Hablo de un mineral específico casi olvidado, que actúa como un guardián invisible: el magnesio. Yo suelo llamarlo la vitamina de la noche porque sin él, el sistema de recuperación masculino simplemente no enciende. Permíteme explicarlo con claridad. El magnesio es como el portero silencioso que abre la puerta al descanso profundo. Sin él, el sistema nervioso se mantiene en estado de alerta, como si tu cuerpo estuviera preparado para defenderse de un peligro que nunca llega. Puedes cerrar los ojos, incluso dormir 6 o 7 horas, pero por dentro, tu organismo sigue despierto, girando los engranajes sin parar. Y al no entrar en las fases profundas del sueño, no hay testosterona que suba, no hay vasos sanguíneos que se reparen, no hay energía que renazca. Lo que queda es un sueño superficial, interrumpido, que al amanecer se traduce en cansancio, en falta de deseo, en erecciones débiles y en una mente que no logra concentrarse. Recuerdo a un hombre de más de 70 años que se sentaba frente a mí con los hombros caídos. Me confesó que sentía vergüenza porque había empezado a gritarle a su esposa. Sin motivo, se enojaba por pequeñeces y se despertaba agotado cada mañana. Su voz era la de alguien que había perdido algo más que energía. Había perdido confianza en sí mismo. Después de revisar su estado, encontramos que sus niveles de magnesio eran sorprendentemente bajos. Comenzamos una rutina sencilla para restaurarlo y en pocas semanas me miró con una sonrisa distinta. Sus palabras aún resuenan en mi memoria. No me di cuenta de cuánto de mi vida de hombre había perdido hasta que la recuperé. Eso es el magnesio, un salvavidas que rescata la fuerza masculina justo cuando parece que se ha hundido. Sin él, el corazón late más rápido. Los músculos se tensan. La próstata sufre y la potencia se apaga. Con él, en cambio, el cuerpo finalmente se calma. El sueño se vuelve profundo. La testosterona vuelve a subir y las mañanas llegan con energía en lugar de agotamiento. Es un cambio tan simple pero tan poderoso que muchos no creen posible que un mineral pueda tener tanto impacto en su vitalidad. Lo que sucede es que durante años hemos ignorado al magnesio. En las conversaciones sobre salud masculina, casi nunca se menciona. Hablamos de testosterona, de ejercicio, de dieta, de medicamentos, pero muy pocos hombres entienden que este mineral es el engranaje que mantiene todo funcionando. Sin el magnesio adecuado,
El cuerpo no logra pasar de la vigilia a la verdadera restauración. Es como si el guardián que debería abrir la puerta al descanso profundo estuviera ausente y uno se quedara golpeando contra la puerta cerrada toda la noche. No es casualidad que los síntomas de su deficiencia se sientan más en la noche. Hombres que se despiertan varias veces para ir al baño, aunque la vejiga no esté llena. Otros que giran y giran en la cama, atrapados en sueños extraños o en pensamientos que no se apagan. Piernas que se mueven solas, calambres repentinos, un nerviosismo inexplicable que interrumpe el descanso. Y al llegar la mañana, lo que debería haber sido reposo se convierte en una batalla perdida. Muchos culpan a la edad al estrés o incluso a su pareja, sin darse cuenta de que es su propio cuerpo clamando por el nutriente que ya no tiene. Cuando el magnesio vuelve, el cuerpo lo agradece de inmediato. En cuestión de noches, algunos sienten cómo sus músculos se relajan, cómo el corazón late en un ritmo más tranquilo, cómo la mente se silencia suavemente. De repente, ese estado de vigilia constante se transforma en descanso profundo, y con él regresa algo que parecía olvidado: la vitalidad. No es solo dormir mejor, es recuperar la fuerza para levantarse con ganas, la claridad mental para enfrentar el día y el deseo íntimo que durante años había estado apagado. Este mineral actúa como un director de orquesta en silencio. Coordina el sistema nervioso, relaja los músculos, regula la presión, facilita la producción de hormonas y abre paso a un sueño que verdaderamente reconstruye. Y cuando está ausente, todo se descompone como una sinfonía desafinada. Ansiedad, insomnio, fatiga, irritabilidad, pérdida de deseo. Pero cuando regresa, los instrumentos se alinean de nuevo y lo que parecía caos se convierte en armonía. Lo sorprendente es que muy pocos hombres lo saben. Piensan que la fatiga y la pérdida de potencia son inevitables, que es el precio de cumplir años. Pero no lo es. Lo que ocurre es que sin magnesio, el cuerpo masculino queda desarmado frente a la noche. Y por eso insisto tanto en que no lo vean como un simple mineral, sino como un salvavidas olvidado, una llave que puede devolverles la vida que creían perdida. Recuerdo a un paciente que me decía con un aire de resignación: «Doctor, siento que lucho contra mi cuerpo toda la noche en vez de recargarlo». Esa frase me marcó porque describe exactamente lo que sucede cuando falta magnesio. Es una pelea constante contra un organismo que nunca descansa. Pero cuando la deficiencia se corrige, la lucha desaparece y en su lugar aparece la sensación de que el cuerpo por fin coopera. Por eso siempre insisto, no se trata de culpar a la edad, ni de aceptar el cansancio como destino. Se trata de devolverle al cuerpo lo que le falta para que haga su trabajo. El magnesio no es un suplemento más. En la lista es la base sobre la cual descansa la recuperación nocturna y con ella la energía, la potencia y la confianza de cada hombre. Muchos hombres me miran con extrañeza cuando les digo que después de los 60, la falta de magnesio no es cuestión de mala suerte ni de descuido, sino casi una certeza. La primera reacción suele ser de incredulidad. ¿Cómo puede ser doctor si como bien hago ejercicio y me cuido mejor que cuando era joven? Y yo entiendo esa reacción porque la mayoría cree que la disciplina basta para mantenerse fuerte. Pero la realidad es otra. Hay factores silenciosos que con la edad vuelven casi imposible mantener niveles adecuados de este mineral. El primer enemigo se esconde en algo tan básico como la tierra en la que crecen nuestros alimentos. Hace décadas, los suelos eran ricos en nutrientes,
y un plato de verduras aportaba gran parte del magnesio necesario. Hoy, debido al uso intensivo de fertilizantes y al empobrecimiento del terreno, la concentración de minerales se ha reducido drásticamente. Lo que antes estaba en un manojo de espinacas, ahora apenas alcanza para una fracción de lo que el cuerpo necesita. Por eso, aunque un hombre se esfuerce en comer sano, muchas veces no recibe lo que cree estar obteniendo. Es como llenar un saco que, aunque parece completo, en realidad tiene grandes huecos invisibles. A este problema se suma el segundo factor, la capacidad de absorción del propio organismo. Con los años, el sistema digestivo cambia. El estómago produce menos ácido, los intestinos se vuelven menos eficientes, y lo poco de magnesio que entra con los alimentos a menudo pasa de largo sin ser absorbido. He escuchado a muchos hombres decir con orgullo: yo no como comida chatarra, preparo mis platos en casa, lleno mi dieta de semillas y vegetales. Y aún así, llegan cansados con calambres, con la energía desplomada. Cuando revisamos sus niveles, la sorpresa es enorme, deficiencia clara de magnesio. Entonces me confiesan algo que escucho con frecuencia. Siento que mi propio cuerpo me ha traicionado. Y no es que el cuerpo les falle por voluntad, sino que simplemente ya no tiene la misma capacidad para retener lo que necesita. El tercer golpe proviene de algo irónico: los mismos medicamentos que muchos hombres toman para proteger su salud. Pastillas para la presión arterial, estatinas para el colesterol, incluso antiácidos comunes. Todos ellos, de una forma u otra, aceleran la pérdida de magnesio en el organismo. Así que mientras un hombre piensa que está cuidando su corazón en silencio, está perdiendo el mineral que lo ayudaría a mantener ese corazón en calma y ese cuerpo en equilibrio. Es una especie de contradicción cruel lo que se receta para alargar la vida. A menudo empobrece el motor de la vitalidad nocturna. Nunca olvidaré a un hombre que llegó a consulta convencido de que había hecho todo bien. Su dieta era intachable. No fumaba, no bebía, caminaba todos los días y tomaba religiosamente sus medicamentos recetados. Me dijo con orgullo que había seguido las reglas al pie de la letra, pero luego con un suspiro añadió: aún así me siento más débil que nunca. Al revisar, descubrimos que sus niveles de magnesio estaban peligrosamente bajos. Su rostro se transformó como si hubiera descubierto un enemigo oculto contra el que había luchado sin saberlo. Y me dijo algo que aún recuerdo: si esto estaba pasando dentro de mí, entonces todos estos años pensé que la culpa era mía, y no lo era. Esa es la gran verdad. La deficiencia de magnesio no es un castigo por falta de disciplina, sino un resultado casi inevitable del paso del tiempo y de las condiciones modernas. No importa cuán sano sea tu estilo de vida, si el suelo ya no nutre como antes, si tu cuerpo absorbe menos y si los medicamentos drenan lo poco que recibes, el resultado es el mismo niveles insuficientes. Y lo más duro es que esta carencia actúa en silencio. No deja marcas visibles, no aparece en un espejo. Se manifiesta en pequeñas señales nocturnas que la mayoría confunde con simple envejecimiento. Despertares constantes, sueños livianos, irritabilidad, fatiga persistente, deseo apagado. He visto cómo esta deficiencia se convierte en un ladrón nocturno. Roba poco a poco la energía, la potencia y la confianza de los hombres, hasta que ellos mismos empiezan a creer que ya no hay vuelta atrás. Se resignan convencidos de que es la edad la que les ha quitado la fuerza,
cuando en realidad es un desequilibrio mineral lo que los ha estado debilitando en silencio. Y ese es quizás el aspecto más injusto, pensar que uno se está volviendo viejo de manera natural, cuando lo que ocurre es que el cuerpo está pidiendo ayuda de una forma muy clara. No hay peor sensación que la de creer que has hecho todo bien y aún así sentirte mal. Esa mezcla de frustración y tristeza golpea fuerte. Muchos hombres me han confesado que se sienten engañados por su propio organismo. Pero lo cierto es que no es un engaño, es simplemente la naturaleza del envejecimiento. El cuerpo ya no retiene el magnesio como antes, y si no lo repones de manera adecuada, la consecuencia será siempre la misma. Noches inquietas, mañanas pesadas, músculos sin fuerza, corazón acelerado y una vitalidad que se va desmoronando. Por eso digo que después de los 60, la deficiencia de magnesio no es una excepción, es la norma. Y reconocerlo no es motivo de desesperanza, sino el primer paso hacia un cambio real. Porque si sabemos que es casi inevitable, también sabemos que se puede anticipar, corregir y revertir. El verdadero error sería seguir culpando a la edad, cuando en realidad el problema está en un mineral que el cuerpo ya no logra retener por sí solo. Cuando finalmente entendemos que el magnesio es el guardián de nuestras noches, surge una pregunta inevitable: ¿cómo recuperarlo de la manera correcta? Porque aquí no basta con tomar cualquier pastilla y esperar resultados. Lo he visto demasiadas veces. Hombres llenos de esperanza, que compran el primer frasco barato en la farmacia, lo toman durante semanas, y al no sentir ningún cambio, concluyen con frustración que no funciona. La verdad es que el magnesio funciona, pero solo cuando se elige el tipo adecuado en el momento preciso, y mejor aún en la combinación correcta. Recuerdo a un hombre en sus 70 que llegó casi resignado. Había intentado todo dieta estricta, suplementos de supermercado, incluso remedios caseros. Me confesó que había comprado magnesio óxido porque era el más accesible, pero después de meses se sentía igual de cansado, con sueño ligero y sin potencia. Cuando revisamos, descubrimos el error. El óxido de magnesio apenas se absorbe y en muchos casos solo irrita el estómago. Le expliqué que no era el mineral en sí el problema, sino la forma en que lo estaba recibiendo. Al cambiar al tipo correcto, su transformación fue sorprendente. En pocos días empezó a dormir más profundo y con el paso de las semanas me dijo que se sentía como si su cuerpo hubiera recordado cómo ser hombre otra vez. Entre todas las formas de magnesio, hay dos que considero esenciales para los hombres mayores de 60. La primera es el magnesio glicinato o bisglicinato. Es amable con el estómago, altamente absorbible y actúa directamente sobre el sistema nervioso, relajando los músculos y calmando la mente. Pero lo más importante es que mejora la circulación sanguínea, lo que favorece erecciones más firmes y sostenidas. Muchos hombres me cuentan que después de tomarlo de manera adecuada, no solo duermen mejor, sino que recuperan esa seguridad íntima que pensaban perdida. La segunda forma clave es el magnesio treonato. Este tiene una particularidad única. Puede atravesar la barrera hematoencefálica, lo que significa que no solo beneficia al cuerpo, sino también a la mente. Es el que ayuda a calmar los pensamientos acelerados, a evitar esos despertares en mitad de la noche con la cabeza llena de preocupaciones. Para los hombres que pasan horas en vela dando vueltas en la cama, esta forma puede ser un antes y un después. Pero no basta con elegir el tipo correcto. El momento es igualmente crucial.
El cuerpo sigue ritmos naturales y el magnesio necesita ser tomado en sintonía con ellos. La hora ideal es entre 30 y 60 minutos antes de dormir. Tomarlo en la mañana como hacen algunos suele ser un error. En vez de aprovechar su efecto relajante, en la noche solo genera somnolencia en el día y resta energía cuando más se necesita. Por la noche, en cambio, actúa como una llave que abre la puerta al descanso profundo. He visto a hombres que después de ajustar nada más que el horario, pasan de noches inquietas a un sueño reparador que cambia por completo la forma en que se sienten al despertar. También está la cuestión de la consistencia. No se trata de tomarlo unos días sí y otros no, ni de abandonarlo a la primera semana, si los resultados no son inmediatos. El magnesio trabaja como un jardinero paciente, riega poco a poco, hasta que el terreno árido empieza a florecer. Saltarse dosis o dejarlo demasiado pronto es como plantar semillas y no volver a regarlas, nunca verás el jardín crecer. Lo que hace la diferencia es la constancia, noche tras noche, permitiendo que el cuerpo recupere su equilibrio paso a paso. Y aquí viene un detalle que muchos desconocen. El magnesio puede ser aún más poderoso cuando se combina con otros dos nutrientes clave, zinc y vitamina B6. Juntos forman lo que se conoce como CMEA, un trío, que ha sido un verdadero cambio de juego para muchos hombres. El magnesio relaja el cuerpo y abre el camino al sueño profundo. El zinc apoya directamente la producción de testosterona, reforzando la base de la potencia masculina. Y la vitamina B6 ayuda a que ambos se absorban y funcionen mejor, además de equilibrar el ánimo y favorecer la claridad mental. Recuerdo el caso de un hombre en sus 60 que había probado magnesio solo con cierta mejoría, pero aún insatisfecho. Dormía un poco mejor, pero seguía sin energía. Cuando introdujimos el CTMA, la diferencia fue radical. Al poco tiempo me dijo, siento que he recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. Su energía mejoró, su humor cambió y, lo más importante para él, volvió a sentir deseo por la vida. Claro que hay que ser cuidadoso con la dosis. En el caso del magnesio glicinato, lo ideal es entre 200 y 400 mililitros de magnesio elemental cada noche. Con el treonato de 1 a 2 gramos, lo que equivale a unos 120 miligramos de magnesio elemental. La clave está en empezar con una dosis baja, permitir que el cuerpo se adapte y luego aumentar si es necesario. Acompañar la rutina con algo relajante, como una infusión de manzanilla o simplemente un vaso de agua tibia, puede potenciar aún más el efecto. Hay además hábitos sencillos que refuerzan el trabajo del magnesio. Reducir la exposición a pantallas y luces brillantes antes de dormir. Por ejemplo, evita que el cerebro reciba señales contradictorias. Bajar la intensidad de la luz. Respirar profundo. Crear un pequeño ritual nocturno. Todo esto ayuda a que el cuerpo entienda que es momento de apagarse y dejar que el mineral haga su magia. He visto una y otra vez como hombres que llegan derrotados con noches interrumpidas y mañanas pesadas renacen después de aprender a suplementar correctamente. No es un cambio repentino como un interruptor, sino un proceso constante, una reconstrucción silenciosa que con el tiempo se refleja en más energía, más potencia y más confianza. Porque el magnesio no es solo un suplemento más. Es el combustible que enciende de nuevo el motor masculino cuando la edad parece haberlo apagado. Y cuando se elige bien, se toma en el momento adecuado y se combina inteligentemente, deja de ser un simple mineral
para convertirse en el aliado más fiel de nuestras noches. Ya he aprendido que muchos hombres aceptan el cansancio, la falta de deseo y las noches de insomnio como si fueran parte inevitable del paso del tiempo. Sin embargo, la verdad es otra. Esos síntomas silenciosos que roban energía, confianza y vitalidad no son un destino marcado por la edad, sino señales claras de una carencia que puede revertirse. No es el calendario el que determina cómo te sientes cada mañana, sino el combustible que tu cuerpo recibe para recuperarse durante la noche. Cuando falta ese mineral esencial, todo se vuelve más pesado. Pero cuando se restaura lo cotidiano, puede transformarse en algo sorprendente. He visto cómo la simple decisión de devolver al organismo el magnesio perdido cambia el curso de la vida de un hombre. El sueño se hace más profundo. Las mañanas se iluminan con energía renovada y el deseo de acercarse a la pareja renace como si nunca se hubiera apagado. No se trata de un milagro ni de un truco pasajero, sino de respetar el ritmo natural del cuerpo, ofreciéndole el nutriente que siempre necesitó para repararse y fortalecerse. Ese gesto tan sencillo, tomado con constancia, se convierte en una inversión poderosa en salud, confianza y calidad de vida. Cada día me encuentro con hombres que llegan con la mirada cansada, resignados a sentirse más viejos de lo que realmente son. Y cada día les recuerdo que la edad no es el enemigo. Lo que mina su vitalidad no es el paso de los años, sino la falta de los recursos que el organismo ya no logra retener con la misma facilidad. Restituir el magnesio en el momento adecuado de la noche significa darle a tu cuerpo la oportunidad de encender de nuevo sus motores de recuperación. Es ahí cuando el cansancio deja de dictar tus días y el ánimo vuelve a expandirse en cada gesto. Por eso quiero invitarte a reflexionar y a dar ese paso sencillo. Considera la suplementación con magnesio como una forma de cuidar de ti mismo, no solo hoy, sino para todos los años que están por venir. Hazlo con la misma decisión con la que eliges alimentarte bien o mantenerte activo, porque este mineral es la llave que puede devolver la energía que creías perdida. No lo veas como un gasto, sino como una inversión en vitalidad y en la seguridad de que aún queda mucho por disfrutar. La edad no es tu enemigo, nunca lo fue. El verdadero reto está en escuchar las señales de tu cuerpo y responder con lo que realmente necesita. Así es como se gana la batalla contra el desgaste silencioso y se recupera la fuerza de sentirse vivo de nuevo. Déjame saber qué piensas, comparte tu experiencia en los comentarios. Dime si esta información te ayudó a comprender mejor tu propio cuerpo. Si te resultó útil, dale un me gusta y compártelo para que más hombres puedan descubrir lo que quizá nunca les dijeron. Y recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos consejos que pueden marcar la diferencia en tu salud.